Bueno, les propongo subirse a una avioneta, a un avión y viajar por Perú para ver las líneas de Nazca. ¿Qué son las líneas de Nazca? Nos lo va a explicar José Luis Jiménez, que es un experto, además de un gran escritor y un gran periodista, porque ha estado allí, ha estado en Perú, ha estado en Lima y ha podido sobrevolarlas y valorar desde dónde se hicieron, cómo se hicieron y quién las hizo en su momento. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bienvenido, José Luis. Gracias, encantado. Cuéntanos, te has subido en un avión, en una avioneta, has sobrevolado esas líneas, ¿qué son exactamente? Bueno, las líneas de Nazca, como se le conoce popularmente, son unos geoglifos antiguos, aproximadamente se le calcula una antigüedad de alrededor de, pues si estamos en el 2020, casi 20 ya, y se supone que se empezaron a realizar sobre el año 100 después de Cristo, máximo 600 después de Cristo, que sería la cultura, en este caso Nazca, que habrían fabricado esos geoglifos, pues estamos hablando pues prácticamente de casi 2000 años, ¿no? La cultura nazca es la que floreció en el siglo I antes de Cristo y desapareció casi 600, 700 años después. Bueno, era la cultura paracas, que son muy semejantes, son muy similares. La paracas, efectivamente, como tú dices, surgió de acuerdo a la arqueología oficial en el siglo II antes de Cristo y en el siglo 600 o quizás mucho antes ya no se tenía en constancia y aparece la Nazca, la que acabas de decir, a partir del siglo I, del año 100. José Luis, ¿a qué altura se encuentran estas líneas? Esto es una llanura, diríamos, es una especie de desierto, en la pampa de Jumana, en el estado de Ica, en Nazca, y está a una altura de 330 metros sobre el nivel del mar. 330 metros. Aproximadamente. Bien. Y exactamente para poder visionar bien los dibujos que hay allí, lo que podemos ver desde el aire, tenemos que estar en un avión. Sí, aunque se suele decir que estas líneas, estos geoglifos, se pueden observar desde las colinas colindantes, desde las cimas, no es cierto en su totalidad. Se pueden ver parcialmente algunos de estas figuras, dibujos, líneas, pero no todas. Y claro, esto nos lleva a deducir inmediatamente, si no se puede ver el dibujo, la línea, el geoglifo, desde las cimas que colindan, que están alrededor, evidentemente se estaban haciendo para que las viese alguien desde el aire, porque no se pueden ver totalmente desde la cima. Ahí te veíamos, José Luis, en una avioneta, no sé si era un Cessna 180 o algo sí, parecido. Efectivamente, Ahí estás, ¿no? Sí. Claro, hay que ir con este tipo de avión para verlas en su totalidad, porque aunque en 1570 creo que Pedro... Lo tengo por aquí, Pedro Cieza de León, sí. Las pudo valorar, desde el suelo. Bueno, desde la cima, como decimos, y de hecho, claro, él no vio todo, solamente vio algunas líneas y supusieron que eran caminos. Pero si observamos las líneas, veremos que no nos llevan a ninguna parte. No es que salga de un poblado y se dirija a otro, no. Además son líneas con formas geométricas que en aquellas fechas, pues incluso para la cultura nazca, imagino que no tendría mucho sentido, a menos que tuviesen un conocimiento astrofísico de tal envergadura. ¿Y tu trabajo de investigación, de periodismo y demás, a qué conclusiones, qué reflexiones te ha llevado al ver que, caramba, por ejemplo, ahora iremos viendo algunas imágenes, ¿no? Pero ¿qué representación? Porque tenemos un mono, un loro, cóndor, colibrí, iremos viendo esos dibujos, pero ¿tu reflexión cuál es? Bueno, ¿Para qué lo hicieron? Hay más de 300 figuras de animales perfectamente reconocibles, con una técnica, diríamos, muy clara, muy definida, sobre todo con formas geométricas, y luego hay otra serie de dibujos o de figuras que son antropomorfas, que tienen otra técnica muy distinta. Entonces, yo personalmente lo que sí que me di cuenta, que esas dos técnicas tan diferentes no podían haber sido hechas por la misma cultura, es decir, por los Nazca. Entonces, claro, aquí entraba lo que tú me comentabas al principio, la cultura paracas, que era anterior, y también
se dedicaban a hacer este tipo de geoglifos, pero con diríamos, una calidad muy inferior. ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Para quién? Claro, por eso te decía, al haber estas dos diferencias y diríamos, la de Nazca, que vemos que por los dibujos que ahora estamos observando son rectilíneos, algunas son líneas de varios kilómetros que no se pueden ver si no es desde el cielo, desde el aire. Evidentemente, ellos pensaban que los dioses, que siempre en todas las mitologías sabemos que llegan del cielo, iban a ver aquel dibujo, aquella figura, que en algún momento les habrían servido para ser identificados como tal pueblo, o a un mensaje encriptado que estos seres, estos dioses, iban a reconocer, y que ahí sabían que estaban los suyos, o por lo menos los que de alguna forma estaban, diríamos, cultivando, protegiendo. Entiendo. Vamos a ver esos dibujos que se pueden apreciar muy bien desde el aire, como lo ha hecho José Luis Jiménez, el escritor y investigador que hoy nos acompaña. Por ejemplo, tenemos un mono. Se aprecia que es un mono y tenemos la imagen, José Luis. Sí, además, fíjate que la cola es una cola muy larga en forma espiral, y aquí encontraríamos ya en otras, diríamos, en mitologías o en culturas donde el conocimiento oculto o esotérico tiene una importancia muy grande, y no es solamente ya la figura del mono, sino que aquí parece ser que quiere indicar algo más. Es como un mensaje críptico, por decirlo de una forma entendible. Del mono nos vamos, por ejemplo, al loro. También se aprecia que es un loro. Bueno, es un loro un tanto, si lo vemos un tanto... Sí, pero un loro con alas. Sí, es el nombre en el que se le ha bautizado. Entonces yo lo que no me voy ahora a poner es a cambiarle los nombres. Sí, sí. Entonces, bueno, dicen que es un loro. Yo efectivamente, como tú dices, es un loro un tanto extraño, porque parece que tenga como una especie de pistas, no sé si de aterrizaje de aquí a los lados, pero que está marcando algo, ¿no? No solamente es lo que pueda representar como animal. Entiendo. También tenemos un cóndor como otra figura que has destacado. Ahí lo tenemos. Sí, efectivamente. El cóndor es el animal, el ave por excelencia, es el mayor tamaño que hay en los Andes. Aparece desde el Valle Sagrado prácticamente en todos los lugares de poder, de poder dentro de los Andes, y es una figura que la vamos a encontrar pues, en el templo de Machu Picchu, en muchos otros. José Luis, de forma tan simétrica, ¿cómo podían hacerlo esta gente desde el mismo suelo? Claro, esta es una pregunta que la arqueología oficial responde diciendo que con cuerdas, que con palos y cuerdas se podían hacer estas figuras. Hombre, si es una figura, estas aproximadamente suelen tener unos 280, 300 metros de largo, las que son más pequeñas. Pero es que hay figuras de kilómetros. Entonces digo, bueno, ¿de dónde sacaban esa cuerda y para que no se desviase unos grados? Porque con 2 grados de desviación ya no podía hacerse estas rectas. Sí, vemos ahí que son rectas. De kilómetros, Pedro. De kilómetros. ¿A qué altura estabas tú ahí, más o menos? Aquí a 300 metros. A 300 sí, metros. Porque hay 2 opciones para sobrevolar la zona, que tú conoces muy bien, que eres piloto. Sí, 100 y pico de pies ahí. Sí. Claro, y entonces tú sabes que hay 2 niveles. Uno que era el más bajo, que era a 300 metros, donde se podía visualizar con más nitidez, por lo menos, dependiendo del día como estaba, y el otro que era superior. Yo tuve que incluso casi discutir porque ya no iban a volar, cambió en el vídeo que grabé, se ve el clima. Tú sabes que la avioneta capota. Las térmicas. Sí, y entonces, claro, era muy difícil poder mantener la cámara, grabar y fotos sin que se moviera. Y bueno, y casi discutiendo con el piloto, y al final fui el último. No se puede discutir con el piloto. No, quiero decir, no discutir en el sentido, sino, oye, vamos a volar porque tengo que ir a otros lugares. Cuando viajas al Triángulo de las Bermudas, notas que hay como algo ahí que te mueve, ¿no? Que algo pasa. Bueno, ¿tú has notado, has tenido esa percepción extrasensorial cuando sobrevolabas estos dibujos? No, porque el hecho de que ya el tiempo no era el más apacible, no era el más idóneo, y el movimiento era muy grande, no te podías dedicar ahora a estar en un estado de reflexión, de quietud, para ver qué sientes. Pues ya no pude saber si ahí iba a sentir algo. Te puedo decir que, por ejemplo, en Machu Picchu sí,
porque aquello es distinto, ¿no? Y además yo subí arriba del todo Ya nos contarás a lo que tus es... experiencias en Machu Picchu. Claro, sí. Esto es una parte del viaje que hice por todos los Andes. Qué experiencia la tuya, ¿eh? Qué experiencia, qué bueno. Esta sí que es, aparte de este camino, este sendero que vas recorriendo y yo encontrando... Has hecho como el Camino de Santiago, pero en Perú. Sí, 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 efectivamente. Esta sería un camino iniciático, pero en Perú. Una definición muy exacta, Pedro, sí, porque es que te encuentras realmente con sorpresas. Claro. Que a pesar de la tecnología que actualmente conocemos, bueno, te sigues preguntando cómo se hicieron aquellas construcciones, que es imposible hoy día. Hoy día, sí, sí. Bueno, teníamos ahí un cóndor, podríamos ver el colibrí también, que también aparece. El colibrí es quizás el más conocido, el más famoso. Sí, y bueno, también con esas alas que parecen pistas de aterrizaje, más que alas. Sí, claro, pero bueno, sin entrar a discutir mucho cuál era la función de esta figura, aquí sí que vemos que es un colibrí. Lo que realmente significaba, nunca se han puesto de acuerdo los arqueólogos. Porque mira que se ha escrito sobre las líneas de Nazca. Claro, y entonces yo diríamos las descripciones o lo que se supone según la arqueología oficial que eran, decían que una especie de calendario gigante. Claro, hombre, digo, esto tendría sentido si todas las figuras guardasen un orden que correspondiese con los tiempos. Dirías, pues mira, el mes del colibrí, el mes del tal, vale, pero no, es que las figuras, si vemos una imagen global... ¿Y cuántos dibujos hay? ¿Me has dicho 300? ¿Más de 300? Ellos calculan que unos 800. Yo tengo constancia de 300 y encontré algunos nuevos que no existían. Justo cuando yo estuve allá, localizamos un par de dibujos que no se conocían porque estaban entre unas montañas. Claro, si no estás con el avión, es imposible verlos. Y esto se empezó a descubrir, no ya por Pedro de Circe en el 1547 o 74, sino por los aviadores a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando empiezan a darse cuenta de todo lo que hay allá. Claro. Bueno, José Luis, veíamos un colibrí, pero tenemos una ballena también. Sí. La tenemos ahora mismo en pantalla, la van a poner nuestros compañeros en realización. Ahí está. Ahí está la ballena, ¿no? Dices, bueno, mira, esto es una ballena. Sí, es una ballena o un monstruo de los mares, ¿no? Pero lo que me choca, aparte de todos estos dibujos, es que estamos hablando del siglo I antes de Cristo, sexto después de Cristo. Correcto. Más o menos de cuando se han hecho estos dibujos. Eso es. Los astronautas no existían. No, claro que no, evidentemente. No teníamos astronautas. No, claro que no. Antes de Cristo. No, lo que habían eran dioses que venían del cielo. Ahí está. Entonces, incluso algunos, como dice la Biblia, en carros de fuego, ¿recuerdas? Carros de fuego, sí, con Elías, ¿no? En la claro, Biblia. Porque ¿cómo va una persona de hace 2000 años que no ha visto nunca una luz eléctrica, que no ha visto volar un aparato que no sea un ave con alas? Claro. Pues ¿qué dice? Pues un carro, que es lo que se mueve, y de fuego, porque aquello ilumina, no conocen otra cosa que el sol y el fuego. Claro, entonces ahí lo vemos. Esa es la imagen, el astronauta, ¿no? Sí, bueno, a los científicos más ortodoxos no les gusta llamarlo el astronauta y le llaman el hombre búho, por lo de los ojos, ¿no? Lo del astronauta lo achacan más pues a partir de que, bueno, ya en este siglo pasado empiezan los investigadores a ver el tema y, bueno, a ver esta relación o correlación que hay con estas figuras y con estos dioses del pasado, con estos astronautas de la historia. Ellos hacían representaciones de lo que ellos veían y intentaban emular lo que estaban viendo, ¿no? Efectivamente. Para ellos un astronauta sería pues alguien que venía con la escafandra, alguien que venía diferente a ellos, ¿no? Sí. Yo personalmente, analizando como puedo todos los dibujos en las posiciones y lo que encuentro, ya te digo, aparte de que son dos técnicas muy diferenciadas, esta técnica no tiene nada que ver con la otra, pero los dibujos o las figuras que se han encontrado son de este estilo. Es decir, que eran más antiguas, eran no en este caso de los nazcas, sino de los paracas, que es la zona próxima. Bueno, otro día si quieres hablaremos de los paracas. Los paracas, ahí están los cráneos alargados, que no son humanos, que aquí también hay... que algún que otro faraón. Los cráneos estos alargados, sí, pero, que en algunas culturas los alargaban a propósito con tablillas de madera para los bebés, ¿no? Sí, eso era para imitar, para que se pareciesen a los dioses. Claro, y entonces les ponían esas tablillas, pero esos cráneos alargados, artificialmente con tablillas, no tenían mayor peso ni mayor capacidad. En cambio, estos cráneos alargados tienen como un 60% de mayor capacidad y de volumen y de peso.
¿Qué quiere decir? Aparte que ahora sí que se han hecho pruebas, análisis del ADN, y se ha demostrado que no eran 100% humanos. José Luis Jiménez, escritor e investigador, ¿vas a hacer un libro o vas a crear Sí, algo para explicar todo lo que hoy nos has traído a Tierra del Sol? Sí, precisamente empecé un libro ¿Sí? cuando empecé estos viajes sin saber dónde me iba a llevar. ¿Sí? Es este sendero de la vida que dices, aquí empiezo, pero ya no sé lo que hay en el recodo siguiente, ¿no? Hasta que llegas. Pero no sabes dónde acabas. Claro, y entonces yo, como soy muy curioso, como tú ya me conoces, Sí. y me gusta investigar y ir a más, sí. pues empecé a recorrer, ir de aquí, aquí, de aquí, allá, y ahora digo, bueno, ahora no sé dónde acabaré, pero sí, el libro ya lo empecé. Muy bien. Y espero, si no es en este año final, a primeros del otro, ya del siguiente, tenerlo publicado y bueno, y que tú lo conozcas el primero, por supuesto, Pues Pedro. José Luis Jiménez, un placer. Muchas gracias, Tenerte Pedro. en Tierra de Sueños, vuelve cuando tú quieras y gracias por tener tanta información. Gracias a ti, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, José Luis.